Bueno, Bueno. disculpe, hermanos, buenas tardes a todos, buenas noches. ¿Qué- Sí, yo veo que aquí está. David Castro Gutiérrez. ay, Sí, lo veo que hermano aquí David, está. Sí, hermano. Muy bien, correcto. Muchas gracias. Entonces, ¿ya podemos empezar o esperamos un momentito más? empecemos, hermano. Yo digo, Muy bien. Entonces vamos a empezar. Buenas noches, gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, porque nos da la bendición de poder conectarnos a través de toda la tecnología. Hemos tenido bastantes problemitas ahorita con la tecnología por acá, pero damos muchas gracias a Dios porque Él es el que nos bendice, el que nos ayuda, el que nos eficienta todos los elementos tecnológicos, y bendito sea Dios, estamos aquí reunidos. Damos muchas gracias a Dios por eso. En estos momentos vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a orar para que Él nos dirija a lo largo de todo este estudio. Bendito Dios y Padre de misericordia, en esta tarde, Señor, que tú nos das, en esta bonita tarde, por acá lluviosa, te damos muchas gracias por la vida y la salud en todo este momento que nos das. Señor, delante del trono de tu gracia nos acercamos y nos arrodillamos para darte gloria, honra y alabanza, porque solamente a ti, Señor, te pertenecen. Porque tú creaste todas las cosas, porque por tu voluntad existen y fueron creadas. Porque tú has tenido a bien, Señor, en tu gracia y en tu misericordia traernos hacia ti y poder estar en esta noche reunidos, Señor, aquí para alabarte y bendecir tu nombre y para poder abrir tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque dice tu palabra que no es por obras para que nadie se glorifique, porque es tu sabiduría, es tu inteligencia, es la voz de tu Espíritu Santo a través de tus profetas, Señor, la que queremos escuchar, porque has provisto, Señor, medios para que lo hagamos. Muchas gracias, Señor, en estos momentos nos arrodillamos delante de ti, te pedimos perdón, Padre, por toda pecado, Señor, por toda transgresión a tu ley, Señor, que haya en nuestras vidas, Padre. Pídate que nos perdones, que nos laves en la preciosa sangre de Cristo Jesús, pero que también nos transformes, Señor, que también nos renueves, oh Dios, y que también seamos obedientes a ti y abandonemos todo pecado. Señor, al comenzar este estudio, una vez más, ante el trono de tu gracia, pedimos que tú seas nuestro maestro prometido, que uno es nuestro maestro, que es el Cristo, y todos nosotros somos hermanos, Señor, tú así lo has determinado. Y que ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conozca al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Así que, Señor, todos nosotros aquí nos arrodillamos y te pedimos que guíes nuestra mente. Que cada texto de tu palabra, Señor, en la Biblia o en los testimonios del Espíritu de profecía, sea vivo, Señor, sea real, y tú nos hables al corazón en esta noche y seamos obedientes a ti. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, queridos hermanos, damos gracias a Dios por poder compartir este tema basado en el versículo del Evangelio de Juan, donde nuestro Señor Jesús está orando a nuestro Padre Celestial y dice Él que todos sean uno. Que todos sean uno, y queremos estudiar en la palabra de Dios a lo largo de ese capítulo y a lo largo de toda la palabra de Dios, qué es lo que nuestro Señor Jesús quiere decir a nosotros, que todos sean uno. En el capítulo 17 de Juan, nuestro Señor Jesús hace una oración.
Y no vamos a analizar todos los versículos, vamos a resaltar algunos cuantos para poder entender qué es lo que nuestro Señor Jesús quiso decir con su oración cuando dice que todos sean uno. Vamos a leer Juan capítulo 17 en el versículo 6. Dice nuestro Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y resaltamos la frase que sigue. Dice: y han guardado tu palabra. Aquellos que nuestro Señor Jesús recibió del Padre de todo el mundo, dice claramente que tienen una característica, que es que han guardado tu palabra. En el versículo 8 vuelve a decirlo de una manera distinta. Dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Nuevamente noten el énfasis: las palabras que me diste fueron dadas a los creyentes y ellos las recibieron. Y en verdad han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Nuevamente aparece el énfasis en la palabra de Dios. Ahora, 3 versículos más adelante va a hablar precisamente de la unidad. ¿Quiénes están incluidos en esta unidad y quién está excluido? Claramente dicho en el versículo 2. Dice: y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, noten, para que sean uno, así como nosotros. Bien, a los que habían creído en Él, a los que habían guardado su palabra, a los que recibieron las palabras que Cristo Jesús había dado, ahora Él ora y dice: guárdalos, y este guárdalos dice para que sean uno, así como nosotros, que haya unidad entre sus hijos, entre sus creyentes, entre su iglesia, que ha guardado su palabra y que ha recibido. Pero en el versículo 12 se nos va a mencionar a alguien que no está incluido en esta oración. Noten cómo lo dice claramente: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, ni uno de ellos, excepto, dice claramente aquí, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es una alusión directamente a Judas, y noten cómo no está incluido en esta oración de que sean uno, así como nosotros, sino al contrario, se está diciendo: yo te pido que guardes a tu iglesia, que guardes a los seguidores, y yo los guardé cuando tú me los diste, cuando estuve en este mundo yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, a excepción del hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Él no estuvo incluido precisamente en esta oración que dijo para que todos sean uno, y más adelante vamos a retomar este versículo. Sigue diciendo en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 17. Ahora el versículo 17 aparece nuevamente el énfasis en la palabra: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ahora noten el énfasis del verso 20, es muy hermoso. Dice: y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otras palabras, esta oración se está extendiendo para todas las generaciones de ahí en adelante. Cristo Jesús está orando porque sean guardados en su palabra, han recibido su palabra, que sean santificados en su palabra, y ahora dice: y no solamente voy a pedir por ellos que aquí están, sino por todas las generaciones, todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, los que tuvieron la bendición y la oportunidad de escuchar a quienes predicaron de viva voz el testimonio de Jesucristo, de labios de los apóstoles, y recibieron el mensaje del Evangelio, están incluidos en esa oración. Pero también nosotros, los que no tuvimos la oportunidad de escucharlos a voz audible, pero tenemos la bendición de tener su testimonio en sus escritos a través de los evangelios, a través de las epístolas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, estamos incluidos en esta oración. Y dice claramente: no solo por ellos,
sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahora noten, dice, para que todos sean uno. Todas las generaciones de creyentes, todas las generaciones de hombres que tienen la bendición de escuchar el Evangelio, de creer, de recibirlo y de tomar su palabra, la oración es para que todos sean uno. Una unidad en la Iglesia de Cristo no solamente momentánea, sino es por todas las generaciones, para ellos y para los que hemos creído por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, amén, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, esta oración por la unidad rompe las barreras del tiempo y pide que en todas las generaciones, todos los creyentes en su palabra, seamos uno y seamos unidos. Ahora, es muy interesante que dice ahí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad, marcada por Cristo, orada por Cristo, a lo largo de esta oración de Juan capítulo 17, tiene el propósito de mantener a la iglesia de todas las generaciones unidas, y ojo, y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es un testimonio del Evangelio de Cristo y de la persona de Cristo y de la obra de Cristo en esta tierra, que la está haciendo a través de su iglesia, y finalmente dice, esta unidad es para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si Cristo Jesús está orando por esta unidad, nosotros también tenemos que creer que hay un enemigo de las almas tratando de romper y de destruir esa unidad. ¿Con qué objetivo? Para que el mundo no crea que nuestro Padre Celestial envió a Cristo Jesús. Pues Cristo Jesús ora por la unidad de su pueblo. Ahora vamos a hacer un análisis bíblico de la unidad generación tras generación que se viene marcando en la Biblia, en la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender que estamos encadenados una a otra generación por todas las generaciones para constituir una sola iglesia de Cristo Jesús. Perdón, antes de eso, cuando se nos dice creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, vean la exhortación que hay en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42. Dice claramente, y perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está precisamente comenzándose a marcar esta unidad por la que Cristo oró. Ellos han de creer en mí por la palabra de ellos, y se nos dice de esta iglesia en el versículo 42 de Hechos 2, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo Jesús. En el capítulo 14, versículo 22, está hablando de las visitas del apóstol, y dice claramente en el verso 22, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces aquí se están mostrando aquellos que están creyendo en Él por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles, y se nos dice, perseveraban en la enseñanza de ellos y permanecían en la fe, no se desviaban, ahí estaban unidos en esa oración, incluidos en esa oración, y ahí estaban unidos en la fe. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 21 al 23, dice, y también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado, y noten qué bonito, en su cuerpo de carne, mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Y noten el verso 23, ese es el objetivo de Dios, que seamos reconciliados y permanezcamos. Y en el verso 23 se hace una advertencia. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, en la doctrina de los apóstoles. Si permanecéis fundados y firmes en la fe, y noten bien, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, la oración de nuestro Señor Jesucristo, que seamos uno, generación tras generación, para los que hemos de creer en Él por la palabra de ellos, y que seamos uno para que creamos que Cristo Jesús fue enviado por el Padre, está unido a la doctrina de los apóstoles, está unido a permanecer en la fe, fundados y firmes en la fe y sin movernos. No se va a tratar de una unidad única y exclusivamente de estar sentados en el mismo lugar geográfico o físico. No se va a tratar nada más de estar todos juntos adorando en algún momento, sino que se trata de permanecer en la fe, en la doctrina de los apóstoles y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Nuestro Señor Jesús nos va a mostrar hasta dónde estamos unidos a través de su palabra. Retomamos el versículo 6 de Juan 17, donde dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y si bien está hablando de sus oyentes en ese momento, los que creyeron en él, al ver sus milagros, al ver sus obras, al escuchar sus palabras, si bien está hablando de ellos, esa palabra se extiende absolutamente a todas las generaciones, porque los requisitos van a ser siempre los mismos. Vean, en Génesis 26:5 se puede decir de Abraham lo mismo que se dijo de los oyentes, de los creyentes y de los apóstoles de Cristo Jesús. En Génesis 26:5 nosotros tenemos: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La condición para ser un discípulo de Cristo Jesús, sea antes de su primera venida o sea después de su primera venida hasta el tiempo del fin, va a ser la misma. Los que van a estar unidos en la fe son estos que dice: han guardado tu palabra. Como Abraham, guardar el precepto, los mandamientos, los estatutos y las leyes. En Génesis 18:19 del mismo Abraham se dice: porque yo lo conozco y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. No solamente Abraham iba a ser obediente, sino además que mandaría a sus generaciones que siguieran y que guardaran el camino de Jehová, es decir, que guardaran su palabra, que guardaran sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. ¿Para qué? Para que viniera lo que él prometió precisamente a Abraham y a su descendencia. Para que fueran bendecidos y prosperados y multiplicados. Es la misma condición, o es la misma característica que dice Cristo Jesús de sus oyentes: han guardado tu palabra. Entonces, ya desde aquí, nosotros podemos comenzar a entender que la iglesia que se encuentra en el Génesis, mencionado en el Génesis, es la misma iglesia que Cristo tiene hoy. Y Él ora por esa unidad en la fe, que exista una unidad desde el principio hasta el final. Nuevamente insistimos, no se trata única y exclusivamente de poder estar, como dice el libro de los Salmos, reunidos los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No va a ser solamente eso, sino es una unidad con la iglesia que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que va hasta el fin de los tiempos. Esa es la unidad que tiene que reinar. Sigue diciendo más adelante:
En el Salmo 78, verso 5, va a hablar de la experiencia de Israel. Y noten cómo va a ser lo mismo. Van a recibir la palabra y ellos van a tener que abrazarla o van a tener que rechazarla. Ya tienen como tal un nombre. Son la nación, son Jacob, son Israel. Ya son multitudes que han salido de Egipto. Y en el Salmo 78, verso 5, dice claramente, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Y ahora noten lo que dice, la cual mandó a nuestros padres que la enseñasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Noten que es exactamente lo mismo. Han guardado tu palabra. Aquí está haciendo una referencia a la revelación y a la manifestación de Dios en el monte Sinaí para darles la ley, entregarles las tablas de piedra, los estatutos y las leyes, el sistema del santuario. Todo eso está ahí. Y dice, para que ellos lo tomen y ahora lo enseñen a la generación venidera, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Este recibimiento de la ley y esta enseñanza de la ley y del evangelio que se daba en el monte de Sinaí era la condición de unidad, que ellos lo pusieran pasar generación tras generación y pudieran ser un pueblo unido con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los patriarcas. Y ahora ellos como nación estaban invitados a decir, vengan, recíbenla, tómenla, han guardado tu palabra. Y ellos la transmitan generación y tras generación, y noten que el objetivo es, pongan en Dios su confianza y guarden sus mandamientos. Ese es el objetivo y esa es la unidad generación tras generación. Y ahora noten lo que dice el verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, y generación que no apercibió su corazón y cuyo espíritu no fue fiel para con Dios. Y entonces aquí comenzamos a ver la división. Si bien podían estar unidos por la fe a través de recibir la palabra de Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac y como lo hizo Jacob, y estaba invitado todo el pueblo, ahora se nos dice aquí que parte de ese pueblo que llevaba el nombre del pueblo de Dios, llevaba el nombre de Israel, tenía el nombre del pueblo de Dios y sin embargo fragmentaron la unidad del pueblo de Dios, la unidad que Dios se proponía mantenerlos unidos generación tras generación. Ahora aquí se veía rota por una generación que se nos dice claramente es contumaz, es dura, es desafiante y es rebelde. No está en la disposición de recibir la palabra de Dios, de recibir los mandamientos, los estatutos y las leyes, sino obrar de acuerdo con sus propios criterios y actuar incluso idólatramente. Y se nos dice claramente, su espíritu no fue fiel para con Dios. Ellos rompieron la unidad de la fe. Ellos son los que la rompen. Y sin embargo, llevaban nominalmente el Israel. Llevaban nominalmente el nombre del pueblo de Dios, Israel. Aunque dice claramente, fueron una generación contumaz y rebelde. Y ahora el versículo 9 y versículo 10 van a hablar de las características. Les dice aquí, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda el día de la batalla. No pelearon. Y ahora noten lo que dice el verso 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Aquí está la fragmentación de la unidad del pueblo de Dios. ¿Podían ellos haber caminado en el desierto juntamente con el pueblo fiel que sí recibió los mandamientos? Pudieron haber ido caminando y andando con ellos y físicamente hasta casi podríamos decir hombro a hombro y ser vecinos en sus tiendas donde acampaban.
Sin embargo, claramente se nos dice que esta generación no fue fiel para con Dios y no guardaron el pacto ni quisieron andar en su ley, aun cuando tenían el nombre del pueblo de Dios. Todos ellos pertenecían a alguna de las 12 tribus. Todos ellos eran israelitas, pero no estaban cumpliendo con las características. No la habían recibido su palabra y no habían guardado su palabra. Entonces, la unidad del cuerpo de Cristo, por la cual Cristo oró, no se trata de permanecer en un lugar bajo un nombre, bajo una conferencia, bajo una unión, bajo una asociación, no, sino la unidad en la fe por la que Cristo oró se refiere a recibir la palabra, a escuchar la ley y a ser fiel a Dios. Esa es la unidad que nosotros tenemos en todas las generaciones. Y si bien en esta generación podemos coincidir, hermanos, que vamos con el mismo objetivo y creemos a la misma voz de Cristo Jesús y nos unimos y podemos estar en un lugar, pues entonces mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero si alguno de ellos no presta voz al Espíritu Santo, endurece su corazón y su espíritu no es fiel para con Dios, entonces lleva solo el nombre nominal del Israel de Dios, pero no es parte del Israel de Dios. Y además, él atienta contra la unidad por la cual Cristo oró. Seguimos leyendo. En el libro de Hechos, capítulo 7:37, cuando se nos está hablando de cómo él proclama su ley en el Sinaí, es hermoso este versículo. Hechos 7, versículo 37 en adelante. Dice, este es aquel Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios vuestro de entre vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Y ahora noten qué bonito es el énfasis. Este es aquel que estuvo, y vean qué bonito, en la iglesia en el desierto. Dios le está llamando al pueblo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, le está llamando su iglesia. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto y con el ángel que habla en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió los oráculos de vida para dárnoslos. Esta palabra de los oráculos de vida son las palabras de vida para recibir tanto las tablas de piedra que se las entrega Moisés y desciende con ellas, como para recibir las instrucciones del santuario, de la ley ceremonial, que es el evangelio predicado en símbolos y figuras, y las demás leyes que debía observar su nación. Ahí está, es la iglesia, está recibiendo las palabras de vida como las recibieron los apóstoles de labios de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia en el desierto. Pero noten lo que dice el verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Antes le desecharon, y noten qué interesante, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¡Wow! Físicamente caminaban con el Israel de Dios y caminaban con la iglesia en el desierto, pero en sus corazones ellos no recibieron la palabra de Dios. No la recibieron. ¿Fueron pueblo de Dios? El pueblo de Dios está sometido a que han guardado tu palabra. A eso están sometidos. Me los diste del mundo, me los diste a mí y ellos han guardado tu palabra. Aquí está la iglesia en el desierto que está recibiendo las palabras de vida, pero se nos dice claramente que en un buen sector no quisieron obedecer y le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. De nombre Israel, la iglesia en el desierto, en su corazón lejos. Ellos son los que fragmentan la unidad de la iglesia de Cristo. Ellos fueron los que fragmentaron la unidad de la iglesia en el desierto. No escucharon, no obedecieron y se volvieron a Egipto. Sigue diciendo el verso 40, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y en aquellos días hicieron un becerro
y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en la obra de sus manos. Ellos estaban atentando contra la unidad por la cual Cristo había orado. Se les ofrecieron las bendiciones, se les llamó para que recibieran como Abraham, como Isaac y como Jacob las palabras de vida. Se les hacía la invitación al pie del monte Sinaí, estaban reunidos como iglesia, pero no eran parte de la iglesia. Llevaban el nombre de la nación de Israel, pero en su corazón se volvían a Egipto y eran egipcios. Pero eran egipcios pretendiendo ser israelitas y adoradores del Dios verdadero. Miren cómo nos relata el libro de Éxodo en el capítulo 32, esto que nos dice aquí que se volvieron en su corazón a Egipto. Noten, dice de este relato, el cual los tomó de las manos de ellas y le dio forma con buril, hablando del oro, e hizo de ello un becerro de fundición. Y noten lo que pasó. Entonces dijeron, Israel. Le dieron el nombre de la iglesia del desierto. Entonces dijeron, Israel, nominal. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Un atentado contra la unidad. Habían desechado las palabras de vida y ahora decían tomar el nombre de Israel nominalmente. Hablaban al pueblo de Dios y le decían, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y ahora noten lo que pasa a continuación. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, vean qué tremendo va a pasar aquí. Mañana será fiesta, ¿a quién? A Jehová. No dice mañana será fiesta a los dioses de Egipto. No dice mañana será fiesta a el buey Apis, el cual todos nosotros conocimos que le adoraban en la tierra de Egipto. No se está volviendo y no le está poniendo el nombre del ídolo que se adoraba en Egipto, como Horus, como el buey Apis, sino le está diciendo a este becerro que es una imitación y es un hecho de la adoración egipcia, el buey Apis, el dios Horus, que muy interesante, es el que dice la mitología egipcia que murió y resucitó, que era el dios Sol, que moría y que luego venía una de las diosas y lo resucitaba. ¡Qué interesante! Un Dios que muere y un Dios que resucita. En el paganismo teníamos constantemente narrada un cristianismo apóstata, porque sus dioses morían y resucitaban. El dios Sol moría y resucitaba y estaba representado por un becerro en la tierra de Egipto a través de Horus o del buey Apis. Y entonces, a ese becerro egipcio le dan el nombre de Dios, le dan el nombre de Jehová, le dan el nombre del Eterno. Y por primera vez tenemos nosotros aquí una total sinergia de la fusión entre el paganismo y el cristianismo. Y qué interesante, porque a ese ídolo le dieron el nombre del Eterno, nuestro Dios Jehová, y al mismo tiempo le santificaron un día de adoración. Interesante. Una imagen, un Dios falso con el nombre del Dios verdadero, y le establecieron un día de fiesta. En el capítulo 20 de Éxodo, se habían dado los 10 mandamientos y se había establecido el sábado como memorial, como recordatorio. Todavía el capítulo 31, al finalizar, dice, guardarán el sábado los hijos de Israel por sus generaciones por un pacto perpetuo y será una señal. Y al siguiente capítulo, en el 32, ellos inventan un nuevo Dios, le ponen el mismo nombre del Dios que lo sacó de la tierra de Egipto y aparte le establecen un día de adoración. Este es un atentado contra la unidad por la cual Cristo oró. Este es un atentado a la unidad del pueblo de Dios,
Sin embargo, noten cómo lleva el nombre del pueblo de Dios, Israel. Ellos estaban dividiendo a la iglesia. Ellos estaban produciendo esta división y atentando contra la unidad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque desecharon su palabra, dice claramente, desecharon las palabras de vida y eligieron mejor esto. En el Salmo 78, versículo 54 en adelante dice, ya van a entrar a la tierra. Los metió después en los términos de su santuario y en este monte que adquirió su diestra y echó a las naciones de delante de ellos y con cuerda le repartió sus tierras por heredad e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Mas ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. ¡Wow! Y noten nuevamente, no permanecieron en su palabra y no guardaron su palabra. Dice claramente, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso y lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus esculturas. Lo oyó Dios y se enojó. Y ahora noten lo que dice a continuación, hermanos. Y en gran manera aborreció a Israel. En gran manera aborreció a Israel. Dice, vean lo que dice el verso 60. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Nuevamente, ellos volvieron a atentar contra la unidad del pueblo de Dios. Volvieron a atentar contra la fe que había sido dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que había sido proclamada en el monte Sinaí, que desecharon y finalmente lograron entrar. Dios los metió en la tierra prometida y nuevamente desecharon la palabra, no guardaron su palabra, atentaron contra la unidad del pueblo de Dios. Y llegó un momento donde se nos dice claramente en el 59, el pueblo que había sido amado por él, ahora llegó a aborrecerlo y dejó de habitar en el tabernáculo que estaba en esos momentos en la ciudad de Silo. ¿Y qué es lo que ocurrió a continuación? Y entregó al cautiverio su poder y su gloria en mano del enemigo. Entregó también a su pueblo la espada y se airó contra su heredad. El fuego devoró sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos en las partes posteriores y les dio ofrenda perpetua. Y note nuevamente el verso 27, y desechó el tabernáculo de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre, y eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Al pueblo que atentó contra la unidad, lo dejó. Dice claramente, lo abandonó, estuvo invitado para que formara el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todas las generaciones, y así la unidad se mantuviera generación tras generación, pero fue la decisión de ellos no hacerlo así. Fue la decisión de ellos endurecer su corazón y finalmente ser cortados. Finalmente dice, Dios siguió adelante su proyecto con Judá y con David en este caso. Ahora notemos cómo en el libro de los Salmos va a estar exactamente lo mismo por lo que oró Jesús. Han guardado tu palabra. En el Salmo 119, verso 10, dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Y en realidad todo el Salmo 119 se dedica a hablar de las grandezas, de las bendiciones, de la firmeza de la ley de Dios. De todo lo que tiene que ver con recibir su palabra, de obedecerla, son clamores por permanecer fiel en obediencia a la palabra de Dios, porque esta es la verdadera unidad. Esa es la unidad por la que oró Cristo, no que solamente llevemos un nombre. No es que solamente se llevara el nombre de Israel, porque los versículos hasta ahorita mencionados hablan en que llevaban el nombre, en realidad sus corazones estaban en otro lado. Y haciendo un montón de fusiones, poniéndole al becerro de oro el nombre de Jehová y santificando sus propias fiestas. Juan 8, en el verso 31, llegamos nuevamente al Evangelio de Juan. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Llegaba la generación, estos de la tribu de Judá que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, noten lo que dice a continuación, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente parte del pueblo de Dios. Sí que si permaneciereis en mi palabra. Esa es la unidad. Generación tras generación, y en una generación es lo único que puede mantener a la iglesia unida, permanecer en su palabra. En Juan capítulo 14, versículo 21, 14-21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Entonces ahora no solamente se va a tratar de seguir una doctrina y una enseñanza en la palabra, sino es una cuestión del amor a Dios y a Cristo Jesús. Este es el que me ama, el que guarda mi palabra, el que permanece en mi palabra y en que guarda mis mandamientos. Ahora este es el que me ama, este es el que va a permanecer en unidad y este es el que va a permanecer en amor. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará. Amén. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Esta es la unidad del pueblo de Dios. Guardar su palabra y permanecer en su amor. Noten que la exhortación a nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo, la epístola a los Colosenses, habla acerca de lo mismo, lo que va a hacer que la unidad reine. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. A los colosenses y a todos nosotros se nos invita. La palabra de Cristo more, no poquito, no un versículo, no dos. Dice, more en abundancia en vosotros. En 2 Timoteo 1:13, la exhortación del Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo es esta, para que sigas en la unidad de la fe, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Nuevamente, la palabra en fe y amor, que es en Cristo Jesús. Y noten ahora cómo, en la misma epístola a los Colosenses, cómo se le llama a los cristianos. Se le llama a los santos, ojo, y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. ¿Quiénes pertenecen verdaderamente a la iglesia que se une a la iglesia del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, y en este caso dirigido especialmente a Colosas, pero extendiéndose para todos y cada uno de nosotros? Se nos dice claramente que la santidad y la fidelidad es la única manera de pertenecer a ese pueblo y lo que va a salvaguardar la unidad de la iglesia. La santidad, la fidelidad, la palabra, la obediencia a los mandamientos es lo que constituye la unidad en la iglesia de Cristo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas,
Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta unidad, hermanos, que hay entre la iglesia del Antiguo Testamento con la del Nuevo, nosotros la tenemos claramente ilustrada en la visión que recibe Juan en el capítulo 12 de Apocalipsis, una visión con la que muchos de nosotros estamos familiarizados, pero ahora le vamos a dar esa énfasis de la unidad. Noten, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí está, mediante el símbolo de esta mujer, representada la iglesia de Dios. Ajá. Pero noten en qué etapa. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Muy bien, aquí tenemos a la iglesia del antiguo pacto. Aquí la tenemos y se nos menciona como una mujer vestida del sol que tiene al hijo varón, y por las características vistas en el versículo 2 y en el versículo 5 se nos habla de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y una vez que esta mujer ha dado a luz y el hijo ha sido arrebatado para Dios y para su trono, ha sido llevado al cielo, se nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Notemos, hermanos, cómo está aquí unida la iglesia del Antiguo Testamento como con la iglesia del Nuevo Testamento. La venida de Cristo está aquí, y noten que la mujer nunca desapareció, ni cambió, ni fue hecha una diferente, absolutamente nada de eso. No desapareció. Ajá. Siguió siendo la misma mujer del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas y todos los hijos fieles de Dios que llevaban el nombre en esos momentos de Israel, de Judá, pertenecían a esta iglesia mencionada acá. Vino nuestro Señor Jesucristo, y los que no creyeron, nos dice claramente el libro de Romanos 11, fueron cortados, y los que no éramos sanguíneamente de la línea de Israel y de Judá, fuimos injertados por la fe en Cristo en ese olivo, es decir, llegamos a formar parte de la misma mujer. No cambia. ¿Y cuál es su característica? La unidad en la fe, el recibir la palabra de Dios, el guardar los mandamientos de Dios, la santidad y la fidelidad. Esa es la unidad por la cual Cristo oró. Y dijo, Padre, que ellos sean uno, para que todos los que crean en mí por la palabra de ellos, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, y para que el mundo crea. Para todos los cristianos de todas las generaciones de ahí en adelante que recibieran esa palabra. Esa es la unidad en la fe mencionada aquí. ¿Y hasta dónde nos llega esto? Hasta el fin de los tiempos. Nosotros estamos familiarizados con estos versículos. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, cuando nosotros cumplimos con las características dichas aquí en el versículo 17, nosotros estamos injertados e incluidos en la iglesia que fue desde el Génesis y que llega hasta el fin de los tiempos. Y hermanos, todos los que son santos y fieles en Cristo Jesús, antes de su primera venida hasta estos momentos previos a su segunda venida, conformamos parte del mismo pueblo. Pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros podemos ver a lo largo de la historia
y de la palabra de Dios que hemos estado viendo, que ese profeso pueblo que llevaba el nombre de Israel, mucha parte de él apostató, aun cuando llevaba el mismo nombre, pero no estaba cumpliendo con las características. Podían tener un lugar geográfico en el cual estar reunidos y que Dios les había asignado, pero a causa de su infidelidad, ellos fueron cortados, aun cuando profesaban ser el Israel de Dios. Pero Dios los desconoció. Llevaban el nombre, pero no eran su pueblo. Solamente los que son santos y fieles, los que reciben la palabra y caminan en obediencia a todos y cada uno de los mandamientos de Dios, y ahora también en el Nuevo Testamento a todos los que perseveran en la doctrina de los apóstoles. Sigamos avanzando. No puede haber en el profeso pueblo de Dios final, guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, no puede haber unión con el catolicismo romano. ¿Por qué? Volvemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 11, donde Cristo ora por la unidad. Y analizando el contexto, en los versículos que ya habíamos leído, los vamos a analizar. Dice en el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Nuevamente, la oración por la unidad. Y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En este pueblo hubo uno finalmente, entre estos hijos, entre estos creyentes que habían caminado con Cristo Jesús, uno se perdió y se le llama claramente el hijo de perdición y se tenía que cumplir la escritura. Ahora, analicemos un poco al hijo de perdición que se nos menciona aquí. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16, dice, está hablando el apóstol Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahí está Judas, porque él era contado con nosotros. Ahí formó parte. Estaba dentro de estos discípulos creyentes en Cristo Jesús, que caminaban con Cristo Jesús, y dice claramente que era contado con nosotros, y ojo, y tuvo parte en este ministerio. Al hijo de perdición, se le dice que era parte de, y que tuvo parte en el ministerio. Pero ahora noten lo que sigue diciendo. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo rostro abajo, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamada en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Tremendo palabra de Dios. Acá en la oración por la unidad dice que todos ellos sean uno. Y cuando estaba yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, que se nos dice claramente formaba parte del ministerio, estuvo con nosotros, pero finalmente lo desechó. Y finalmente se suicidó. Y finalmente, fíjense cómo dice el verso 20, tome otro su obispado. Es decir, Judas era un ministro, tome otro su ministerio. Judas era un ministro, fue compañero de los apóstoles, pero finalmente apostató, dejó
Y ahora se nos dice claramente aquí, y tome otro su obispado. Él era un obispo. Entonces, el hijo de perdición era un obispo de Dios, era un ministro de Dios, pero finalmente apostató y él no quedó incluido en esta oración de que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Él ocupaba un lugar ahí, lo desechó y finalmente se cumplió en la escritura y hacemos énfasis en la palabra el hijo de perdición. Ya no podía haber unidad entre los demás 11 y él mismo. Había dejado y ahora se nos dice tome otro su obispado. Y decimos esto, hermano, porque en 2 de Tesalonicenses va a aparecer el mismo título para el hombre de pecado. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, a apartarse de la verdad, apartarse de la unidad por la cual Cristo había orado. Va a venir esta apostasía y va a romper la unidad como lo hizo el antiguo Israel, y ahora vean, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo el que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El apóstol ya profetizaba, inspirado por el Espíritu Santo, que vendría esta ruptura de la unidad por la cual Cristo oró. Se apartarían de la verdad y apostatarían de la fe. Eso es una ruptura de la unidad. Nuevamente notemos cómo no se trata de estar unidos en un mismo lugar, en una misma lugar de reunión, en una misma iglesia, en una misma congregación, en una misma asociación, en un mismo... No se trata de eso. No se trata tampoco de llevar un nombre, porque estaba claro que llevaban el nombre, pero sus actitudes eran totalmente diferentes. Se estaba tratando de abandonar la doctrina de los apóstoles. Se trataba de llegar a esta apostasía y que esto trajera como resultado al Judas actual, al obispo traidor actual que se llama el hijo de perdición. De eso se trataba. En el conflicto de los siglos, dice lo siguiente: el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Y noten lo que dice a continuación. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya operando en el versículo 7. Y dice, ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Es decir, desde la misma iglesia formada por los apóstoles, predicando ellos el evangelio, ya se veían las semillas que más tarde llevarían al desarrollo del poder papal. En otras palabras, ya había hombres que atentaban contra la unidad por la cual Cristo oró. Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eran las herejías dentro de la iglesia las que estaban atentando contra la unidad del pueblo de Dios. Porque hemos visto a lo largo de toda esta presentación que la parte fundamental es recibir la palabra, es guardar la palabra, es caminar conforme a la palabra. De eso se trata la unidad en el pueblo de Dios por la cual Cristo oró. Y que la iglesia, desde el Génesis hasta el final de los tiempos, con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, estamos unidos en la fe. Y podemos considerar a Abraham, a Isaac, a Jacob como nuestros padres. Podemos considerar al pueblo de Dios, Israel, fiel
a lo largo del desierto, los que fueron fieles como nuestros hermanos en la fe. Así podemos considerarlos. Pero noten que también aquí, muy temprano en la iglesia, dice, ya se introducían. Ya desde allí se comenzaba a ver el atentado contra la unidad en la fe y que preparaban el camino para la manifestación del Judas moderno, del obispo traidor, es decir, del desarrollo del papado, del hijo de perdición. En Gálatas se ve el atentado hacia la unidad en la fe en la iglesia de Galacia. Y les dice el Espíritu Santo a través de Pablo, estoy maravillado de que tan pronto, noten que la apostasía no necesita siglos. Aquí había sido muy breve el tiempo y está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado. Fíjense qué tremendo, del que hayáis traspasado, del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. Habían salido de ellos, pero no eran de ellos. Ahí estaban y se salieron, dice claramente, y se traspasaron a otro evangelio. ¿Quién dividió a la iglesia? Ellos, a través de la herejía. Ellos son los que dividieron a la iglesia, atentaron contra la unidad del pueblo de Dios. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Atentado contra la unidad de la iglesia es la perversión del evangelio de Cristo. Eso es romper la unidad del pueblo de Dios. 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Recae una maldición sobre él. Profesaban estar dentro de la iglesia que Cristo había levantado. Profesaban estar ahí dentro de la iglesia de Galacia, pero ellos tenían otro evangelio. Habían pervertido el evangelio y por eso era el evangelio pervertido el que tenían ellos, y además sobre ellos recaía una maldición. Ellos eran los que atentaban, y esto es parte de la apostasía que ya veía Pablo surgir, y dice, esto es lo que va a preparar el camino de la manifestación del obispo de Roma, del hijo de perdición. En el capítulo 5, verso 4, noten qué tremendo. Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros, los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Cristianos que cayeron desde el siglo I. Ahí estaban, llegaron los judaizantes, llegaron, trastornaron el evangelio de Cristo, no lo rechazaron, no lo negaron el nombre de Cristo por completo, se hicieron algo muy raro y muy extraño que finalmente es paganismo, porque el paganismo es salvación por las propias obras. Eso lo dice en el libro de Patriarcas y Profetas. Entonces, a los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, cristianos caídos. Seguían profesando llevar el nombre de iglesia, pero su evangelio estaba pervertido y era otro evangelio, atentado contra la unidad por la cual Cristo oró. En Colosas pasaba lo mismo. Colosenses 2:8, y fue el versículo que analizamos hace 15 días, si no mal recuerdo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Todos estos son los antecedentes precisamente de la gran apostasía que traería el papado a renunciar, y Pablo ya lo veía desde los días de su época. Ahora, fíjense qué interesante el libro de Tito. El mandato del Espíritu Santo a través de Pablo a Tito, al hombre hereje. ¡Wow! ¿Y qué significa hereje? El que causa división. No, el que atenta contra la unidad de la iglesia de Cristo. El que atenta contra la unidad de la fe y por la cual Cristo oró. El que atenta contra la unidad de la iglesia de Cristo en todas las generaciones. No nada más se trata de ahorita, de nuestro presente, sino de todas las generaciones. A este hombre que causa estas divisiones, a hombre hereje, después de una
y otra amonestación, deséchalo. Llámalo, dile, y si no entiende, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Ojo, noten que la herejía y sus soberbias se entrelazan y dice claramente peca. Tanto su herejía, sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas, su división a la unidad del cuerpo de Cristo es pecado. Todo eso ha sido condenado por su propio juicio. Y se háblale 2 veces. Si no entiende, dice claramente, desecha. ¿Por qué? Porque ha manifestado el espíritu del faraón. Vienes y le dices, ¿en qué está mal? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es lo correcto? Y endurece su corazón. Otra vez. Y endurece su corazón. Y si el corazón se endurece, entonces ahí está el ejemplo del faraón. Una tras otra, tras otra, tras otra, y no entendió. Por eso es que aquí el Espíritu Santo dice, al hombre que causa división con sus herejías, con sus enseñanzas después de una y otra amonestación, desecha. ¿Por qué? Por la unidad del pueblo de Dios. Por la unidad que reina generación tras generación, desde el Génesis hasta los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo esto ya se veía, dice claramente, desde los 10 apóstoles, de los apóstoles, y esto prepararía el camino para el hombre de pecado, para el desarrollo del papado. Noten qué interesantes son las declaraciones que hay en el conflicto de los siglos con respecto a la gran apostasía. Dice, el gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia, hablando de las persecuciones de los césares romanos. Dice, cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Y ahora noten lo que va a pasar. Profesaban aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección. Y ahora noten lo que va a pasar. Pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Solamente se trataba de una lucha ideológica. Bueno, sí, la idea es que aceptemos a Jesús como Hijo de Dios, perfecto. La idea es que murió y que resucitó, sí, pero no había arrepentimiento y no había convicción de pecado y no querían cambiar en su corazón. Y ahora noten lo que va a pasar con otro sector. Dice, habiendo hecho algunas concesiones, ok, se dieron en algunas cosas, no fruto del arrepentimiento y la conversión, sino solamente de la diplomacia. Habiendo hecho algunas concesiones, dice, propusieron que los cristianos hicieran las suyas. ¿Para qué? Todos pudiesen unirse, y vean qué bonito, qué tremendo, perdón, no qué bonito, para que pudieran unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Una unidad completamente distinta por la cual Cristo oró. Esta era unidad sin arrepentimiento, sin conversión, tomando la idolatría, fusionándola con algunos términos cristianos y aceptando ciertas verdades inamovibles, porque es correcto. Jesús como Hijo de Dios, doctrina correcta. Su muerte y su resurrección, doctrinas correctas, fusionadas con toda la parte de la idolatría, y ahora no están convertidos y les dicen a los cristianos, les dicen, vénganse, únanse. Hagan a un lado ciertas cosas ustedes, nosotros ya hicimos la nuestra, ustedes hagan su parte y ahora todos vamos a estar en un terreno común de la fe en Cristo. Una falsa
unidad, o mejor dicho, una unidad satánica, no falsa unidad, porque fue real. Fue esto una unidad satánica. Yo también voy a profesar creer en Cristo, tenemos las doctrinas básicas, todos creemos que es el Hijo de Dios, todos creemos en su muerte y todos creemos en su resurrección, pero tú no hagas énfasis y haz concesión a tus doctrinas distintivas. Eso es lo que pasó. Hagan ustedes las suyas para que podamos unirnos. Si tú, por ejemplo, sigues hablando de la ley de Dios y hablas de los mandamientos de Dios, pues yo ya no puedo, porque yo sigo siendo idólatra, nada más que ahora pues con nuevos nombres de ídolos cristianizados, de ídolos paganos ahora con nombres cristianos. Ajá. Entonces, tú vas a tener que dejar de hacer énfasis en la ley de Dios. Lo mismo con la cuestión del primer día de la semana y del séptimo día. Ajá. Pero ¿cuál era el objetivo? Unirse, la unión en el terreno común de la fe en Cristo. Esto es atentado contra la unidad por la cual Cristo oró. Esta es la unidad del hombre de pecado, del hijo de perdición, del obispo Aarón, del papá. Haz a un lado tus distintivos. Y ahora sí todos somos hermanos en la profesión de fe común. Tampoco puede haber unión con los futuristas. No con el papado, no con el catolicismo, y no puede haber unión con los futuristas. No es el mismo Cristo, y ahorita lo vamos a ver. No es el mismo Cristo. Dice claramente en el libro de Testimonios para los ministros. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Oh, qué interesante. No hay santificación y hay un enlistamiento a luchar contra Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que ven estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Y ahora noten lo que dice. Quiere destruir la unidad. Wow. Quiere destruir y quiere contrarrestar la oración, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Está clarísimo. Es él. ¿A través de qué? A través de ministros no santificados. Lo mismo que ocurrió en el siglo IV. Acepto ciertos puntos de fe común, no me convierto, no me arrepiento, por lo tanto no soy santificado, ni siquiera eso. Ellos rompieron la unidad de la iglesia de Cristo, atentaron contra la iglesia de Cristo, formaron una falsa unidad, y ahora el Espíritu de Profecía dice aquí, quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Y ahora note lo que dice, saldré y seré un espíritu mentiroso, para engañar a los que pueda, el engaño, para criticar, la crítica, para condenar, y para calumniar. Esa es su estrategia. Y ahora noten lo que dice a continuación, albergue al engañador y al testigo falso. Debido al engañador y al testigo falso, una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia, noten lo que sucede a continuación, desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. ¿Sale? Aquí está nuevamente la oración, haciendo alusión a la oración que Cristo hace en favor de su iglesia para esta generación o para la generación final, en este caso todavía con Elena de White viva, y dice, quiere romper esta unidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, con todo esto, pero hacemos énfasis en estos momentos en la doctrina, que dice, va a desechar el mensaje que el Señor ha enviado, va a rechazar el mensaje del primer, segundo y tercer ángel y va a recibir puros y razonables acertos, teorías y falsas suposiciones. Así va a destruir la unidad por la cual Cristo oró. En ese mismo párrafo, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía. ¡Wow! Encendida
por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, noten lo que pasa. Los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Nuevamente se produce una división. Aquellos quedan con todas las falsas teorías, los falsos acertos y la falsa profecía, y los fieles, dice claramente, son retirados. Amén. Porque son los fieles en los cuales reina la unidad en la fe, que viene desde la iglesia del Génesis hasta la generación final. Se vuelve a producir esa división. El atentado o la predicación de la falsa profecía es un atentado contra la unidad por la cual Cristo oró. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. La falsa profecía encendida por la infernal tea satánica atenta contra la unidad del pueblo de Dios. Y solamente los ministros fieles son los que permanecen en la oración de la unidad de Cristo, que todos sean uno. Ahora, pongamos atención y veamos por qué el Cristo de los futuristas es un Cristo falso. Aparte de lo que hemos leído, por lo cual no forman parte del pueblo de Dios. Noten lo que dice a continuación Apocalipsis 10, 5 en adelante. Y el ángel que dio en pie sobre el mar y sobre la tierra, noten lo que va a hacer, hermano. Levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es Cristo Jesús mismo el que está levantando la mano al cielo. Él es el que va a hacer este juramento. Es Cristo Jesús mismo el que levanta su mano al cielo y está diciendo, juro por Dios. Juro por el creador de absolutamente todas las cosas que el tiempo no sería más. Está jurando por Dios, por nuestro Padre Celestial, y Él mismo está emitiendo un juramento y está diciendo que su juramento es el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Dice, el tiempo no es más, pero todavía hay una voz que va a sonar. Y la voz de ese ángel, ese séptimo ángel que toma la trompeta, va a llevar hasta el fin de todo, hasta que el misterio de Dios sea consumado, como Él lo anunció, fíjense qué bonito, a sus siervos los profetas. La unidad de los predicadores de estas 7 trompetas de manera clara y contundente, con todo lo que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Dice, todo lo que ellos han hablado durante el toque de la 7ª trompeta, finalmente llegará a su cumplimiento final. Llegará a su consumación final. Pero les dejo en claro, y juro por Dios, que el tiempo no sería más. Que ya no habría más profecías de tiempo que se debieran cumplir después de que esta profecía tuvo un cumplimiento en la predicación del mensaje del primer ángel. Fíjense bien cómo lo dice el espíritu de profecía. Manuscrito 59.1900. Dice, este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, vean qué hermoso lo resalta el Espíritu Santo a través de Elena de White. Es un solemne juramento. Cristo levanta su mano al cielo y dice, juro por Dios que el tiempo no será más. El que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento del Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842
a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Ha sido un juramento por parte de Cristo decir el tiempo no sería más. Llegaría hasta el otoño de 1844 y no más. Y cualquiera que se atreva a poner una fecha en el futuro, 2031, 2040, lo que quieran, y mandar tiempos proféticos ya cumplidos en la historia, como lo vimos en el tema también de hace 10 días, ya no me acuerdo cuánto, queda claramente establecido que es un anticristo. Y el Cristo que profesa es falso, porque es Cristo aquí el que levanta su mano y dice: juro por Dios que el tiempo no va a ser más. Ese no es tu hermano ni mi hermana, si tú es que crees en el mensaje de los 3 ángeles. Ese es un hereje que atenta contra la unidad por la cual Cristo oró, y espero que esté quedando claro. Espero que nos esté quedando claro en el corazón que es Cristo orando, pero la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica, es la que divide al pueblo de Dios, tanto como lo hizo los paganos, que hicieron concesiones y dijeron a los cristianos: bájale a tu predicación, bájale a tus enseñanzas y unámonos en fe común. Si tú accedes a esta unidad con los futuristas, estás atentando contra la unidad del cuerpo de Cristo. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Espíritu Santo. Estás diciendo, pues están diciendo los futuristas, posiblemente tú no. Están diciendo los futuristas, ¿es el mismo Cristo? No es el mismo Cristo. Si alguno viene y predica otro Jesús, sea anatema. Y este es un Cristo que no es firme, que dice: bueno, sí, ya se cumplió, pero puede ser que va para allá adentro. Y no sé, estoy estudiando todavía.